Hola, profesor Granger, soy Omar Muñoz y vengo a presentar mi trabajo para este 13 del 11 del 2020, el cual es un póster en base a una idea de investigación de alguna corriente histórica. Mi idea de investigación va en torno a la historia cultural, la cual fija como que toda es historia y nos dice que un hecho puede ser trascendente y además es afectado por otros hechos históricos los cuales tienen correlación con el mismo. Aquí, en base a esto, podemos mezclar dos hechos culturales, los cuales son el nacionalismo y el fútbol. Y para centrarnos en algún punto específico, vamos a hablar de Chile en el Mundial de 1962. Bueno, aquí para comenzar partimos definiendo qué es la nación, la cual aquí, como bien nos dice Benedict Anderson, el cual lo define como un artefacto cultural creado para una clase o sector social determinado y además con una comunidad soberana y limitada. Es imaginaria porque aún los miembros de las naciones más pequeñas no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas. Bueno, aquí vemos cómo se nos define nación bajo el concepto de Estado, de que el Estado define qué es la nación y que uno simplemente crece con el pensamiento de, o la palabra nación en la mente, y nos fijamos en esta a través de hechos como el lenguaje, de colores patrios, sentimientos nacionalistas, los cuales son base del mismo romanticismo. Y de igual forma, de aquí empezamos a hablar de qué es el nacionalismo. Bueno, primero tenemos que entender que el gran éxito de este proviene de su capacidad para atraer a una población social políticamente diversa y movilizarla. El concepto de una identidad global parece estar muy lejos de adquirir esta capacidad y se presenta como una alternativa blanda a las encendidas pasiones nacionales. Bueno, esto, que ya se ha definido bien qué es nación y qué es nacionalismo, vamos a llevarla a nuestra idea, la cual eh, se intentará retomar a través del grupo futbolístico encargado de representar a Chile en 1962, lo cual estaba compuesto mayoritariamente por el Ballet Azul, para así ver cómo surge este sentimiento nacionalista y cuál es el contexto también en el que surge. Bueno, la hipótesis es: el nacionalismo chileno fue el principal motor para lograr realizar el Mundial de 1962 en dicho país, independiente de los problemas establecidos en la sociedad. Bueno, tenemos que entender que dentro de este país, al inicio de 1960, Chile está entrando a eh, a una crisis económica debido a que el presidente Alexandre, el cual estaba de turno, empieza a cambiar la mirada en un entorno más al liberalismo. Bueno, contrario totalmente a los grupos radicales que estaban anterior a él, los cuales se fijaban en un entorno más bien social, él empezó a cambiar el modelo económico más al entorno liberal, como ya se ha mencionado, y de esta forma Chile, si bien al inicio tiene una gran progresión económica, a finales del año empieza a derrumbarse lentamente. Bueno, y siendo el caso, aumentando mejor dicho, por el hecho de por el hecho del terremoto de Valdivia y los tsunamis también que ocurrieron dentro del territorio nacional, los cuales agravaron aún más esta crisis económica. Bueno, vamos a ver primero los objetivos. Identificar cómo se da el aumento del nacionalismo en Chile al inicio de la década del 60, a pesar de la crisis económica interna y el terremoto tsunami que azotaban al país. Evidenciar los factores que hicieron capaz el aumento del nacionalismo. Analizar el rol fundamental de la sede nacional para realizar dicho campeonato. Evidenciar la conexión entre el nacionalismo y la realización definitiva del mundial. Bueno, como conclusión tenemos
que si consideramos los efectos del terremoto y los problemas económicos que envolvían a Chile hacia 1962, debemos pensar en un imaginario social necesitaba un refuerzo, algo que ordenara los sentimientos colectivos del país hacia adelante. Claramente el fútbol fue ese motor, elegido espontáneamente e inconscientemente por la prensa, para satisfacer las necesidades de la unidad de este en ese momento que presentaba el país. Bueno, aquí tenemos ya básicamente una de las respuestas que se nos presenta en el objetivo, la cual es evidenciar a los actores que hicieron capaces el aumento del nacionalismo. Bueno, tenemos que fijarnos básicamente desde un inicio en los periódicos. Los periódicos y la prensa son los principales actores los cuales fomentan este nacionalismo a través del sentimiento de lo propio. Bueno, aquí tenemos algunos argumentos, o sea, bueno, algunas frases, las cuales nos dejaron los periódicos nacionales en ese entonces, como en el Mercurio, en el que nos deja un eslogan con "porque no tenemos nada y queremos todo". Esta frase a futuro fue bastante cuestionada por el hecho de no tener nada, pero luego a través del relato se fue adquiriendo y fue retomándose y fue quedando a posterioridad, siendo una de las frases más comentadas al día de hoy. En la revista Estadio nos dice: los periodistas extranjeros que llegaron al campeonato mundial han debido guardarse sus juicios apresurados de la víspera. Ahora todos se muestran sorprendidos de lo que han visto. Un pueblo culto, equilibrado, con esa cultura que no se aprende. El Clarín nos dice lo siguiente: es Chile entero el que se siente orgulloso de Capitán Apache, que la vista del globo esté clavada actualmente en la larga y angosta franja. Nos sentimos personas grandes. La curva del cielo ha escrito el nombre, que fuera hasta ayer un nombre perdido en el mapa: Chile. Aquí podemos ver cómo la exaltación del nombre de Chile empieza a surgir a través de los periódicos nacionales, los cuales se fijan y se centran específicamente en el fútbol. Por eso que en esta imagen, de igual forma, como podemos alejar, podemos ver aquí a Alexandre al centro del fútbol y a un lado el terremoto de Valdivia. Tenemos a Alexandre, el cual, como ya comenté, fue causante en un inicio de la crisis, pero debido a un modelo económico que él quería con el cual quería guiar al país. Al otro lado tenemos el terremoto de Valdivia, pero tenemos las vistas centradas fijamente en lo que es el fútbol, tal como ocurrió en la escena nacional debido a los periódicos nacionales. La Nación, en tanto, nos dice: no ha sido fácil para un país pequeño y de limitados recursos, pero ni siquiera la catástrofe de un terremoto que azotó medio país pudo hacer desistir de un compromiso contraído con el fútbol mundial. Esta es nuestra naturaleza y por lo tanto no es una mala presunción. Bueno, el método de investigación para avanzar en la misma es, primero que nada, identificar el contexto económico y social chileno en 1961 y en adelante, obviamente, al 62 en cuando se realiza. Y estudios del periodista, y el siguiente hecho a realizar en la metodología es estudiar los periódicos de la época y las fuentes referenciales. Los resultados de la metodología son: a finales de 1900 hasta diciembre de 1961 el peso chileno se ha devaluado. El IPC había sufrido hasta un 29% de alza anual. Esto significa que la vida había encarecido un 29% en cuanto a lo que ocurría anteriormente con los gobiernos radicales, y Chile está enfrentando este contexto antes de enfrentar el mundial que se enfrentó en 1962. Incluso está el hecho que Alexandri y el Estado no financió dicho mundial, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, y lo dejó totalmente en manos de la sede en donde se realizaría cada partido. Incluso los equipos visitantes tuvieron que quedarse en hoteles de baja calidad, lo cual fue bastante mal hablado en otros países. Dentro de los periódicos y dentro de los resultados encontramos: los periódicos de la época, según diversos autores, son los principales motores que sembraban el sentimiento nacionalista a través del fútbol.
Ahora cambiamos un poco el hecho de la tesis, en donde antes decíamos que el fútbol era el principal motor, pero esto ha cambiado y vemos que es el periódico el principal motor y el periódico ha utilizado al fútbol como su herramienta para sembrar este nacionalismo. Bueno, aquí tenemos una gráfica de los puestos de Chile en los mundiales, en todos los mundiales en los cuales han ocurrido, y podemos ver que aquí en 1962 el puesto es el 3. Si bien vemos números mayores en los otros, no nos vayamos a confundir. Tenemos que entender que entre menor sea el puesto, más cerca del 1, mejor es en cuanto al deporte. Y Chile ha logrado tener el 3 en 1962 siendo la mejor hazaña y siendo la segunda mayor en 1930 siendo el quinto país, pero también con un número menor de participantes. En 1962 Chile enfrenta a competidores tales como Brasil, Italia, Alemania, y ha logrado este puesto. En la fase de grupo enfrentó a Italia y a Alemania, siendo el partido más recordado Italia con la batalla de Santiago que se le llamó. Pero avancemos con lo antes hablado. Bueno, vamos a explicar un poco aquí el gráfico. El mejor debut realizado en Chile hasta la historia de los mundiales ha sido el ocurrido en 1962, en donde obtiene un máximo de logro del tercer puesto, con un rendimiento del 66%, lo que llenó de orgullo al pueblo chileno bajo este romanticismo al enfrentar equipos de la talla de Italia y Alemania, incluso al poderoso Brasil de Pelé, lo que contribuyó a la despreocupación de la situación país para que este surgiera progresivamente. Aquí podemos ver cómo el fútbol sirvió como distractor de una forma no intencionada por parte del Estado para que la gente estuviera con un sentimiento nacionalista y orgulloso de lo propio. Por lo tal se empezó a despreocupar de lo que realmente afectaba al país, lo cual, como ya hemos dicho en bastantes ocasiones, es el terremoto y la economía. Bueno, aquí tenemos ya la bibliografía y con esto ya tendríamos por finalizado el trabajo. De igual forma, realicé eh, el mismo trabajo pero en formato infografía. Este en formato eh, sería póster y esta sería infografía, de una forma más resumida con la cual en un futuro planeo de igual forma pasar la historia de Chile de una forma más social a través de la misma, en donde podemos ejemplificar hechos de cómo se hace presente el nacionalismo, con bandera, cánticos, colores, sentimiento de lo propio, la colectividad y la competitividad con lo ajeno, el contexto en el cual fue realizado el Mundial en Chile en su séptima edición, siendo la única vez ocurrida en el territorio nacional, quedando el mismo en tercer lugar y ganando contra Yugoslavia por 1-0, gracias al gol de Ladio Rojas, el cual le dio el bronce al país sudamericano. También los problemas dentro de la cancha, como eh, los dichos de los países extranjeros hacia un país pobre y de los mismos dichos de la prensa nacional haciendo referencia a lo mismo, pero también exaltando el sentimiento de superioridad eh, por ser el momento indicado para luchar esta copa. Y también lo antes dicho de la batalla de Santiago, en donde ocurrieron bastantes hechos como una patada de Ferrini en el minuto 7, lo que logró su expulsión, y también una jugada bastante cuestionada de Leonel Sánchez, el cual le rompe la nariz a Magino y no es expulsado. También los problemas fuera de la cancha, en donde la situación económica que atravesaba en Chile en 1960 era regular, como se ha mencionado, el peso chileno se había devaluado, el IPC había aumentado un 29%, el terremoto y maremoto de Valdivia el 21 y 22 de mayo de 1960, entre otras muchas cosas. Y aquí imágenes para homologar lo mismo que se ha mencionado. Como bien he dicho, este sería el trabajo a entregar. El primero mostrado, pero el segundo me parecía curioso de mostrar, ya que hace referencia a lo mismo y está un poco más trabajado el tema, o más descrito el tema. Sin más que agregar, con esto concluye mi presentación. Soy Mar Muñoz y espero se encuentre muy bien. Hasta pronto.